Dale. En el verano del 2007, con unos amigos, con mi hermano eh, y con unas amigas, nos pusimos a jugar a la Ouija. Aprovechamos que la casa de al lado de nosotros estaba desocupada y nos metimos, nos pasamos por la pandereta, em, nos metimos a una pieza que estaba abierta la casa, no tuvimos que romper ningún vidrio ni nada, nos pasamos por una ventana y ya pues nos pusimos en una pieza y nos dimos cuenta que en la puerta de la pieza había una cruz colgada. Entonces dijimos, ya acá podemos jugar. Y nos sentamos en el suelo, llevamos unas hojas de cuaderno, hicimos el abecedario en una hoja de cuaderno y los cortamos cada letra, las pusimos como al medio, escribimos los números también del 1 al 9 y después escribimos sí y no y con un vasito así chiquitito, ni siquiera con una copa ni nada, con un vaso. Lo pusimos en el suelo, nos sentamos en un círculo y pusimos los dedos encima del vaso y preguntamos si es que había algún espíritu presente que se manifestara moviendo el vaso y diciendo sí. Y ahí estuvimos harto rato, eran como las 5 de la tarde, todavía estaba claro y no pasaba nada, pues no se movía el vaso. Seguíamos preguntando, después nos pusimos a conversar porque como que nos aburrimos. Y después cuando se empezó a oscurecer empezamos a jugar de nuevo. Y prendimos unas velas que habíamos llevado y también empezamos a alumbrar con el celular. Y cuando se empezó a oscurecer el vaso se empezó a mover. Al principio como que empezó a temblar solamente, como a tiritar y no se movía tanto. Y después se empezó a mover más. Preguntábamos primero, por ejemplo, si es que había alguien presente. Decía sí, se movía hacia el papelito que decía sí. De ahí empezábamos a preguntar si quería hablar con nosotros. Después nos respondía, nos decía que sí. Y le empezamos a preguntar su nombre, cómo había muerto, cómo se sentía, cómo, todas esas cosas. Y de repente nosotros no preguntábamos y el vaso igual se movía y nos decía cosas. Por ejemplo, me acuerdo que un tipo nos dijo, que le preguntamos cómo se murió y puso agua. Nos dijo que se había muerto ahogado. Por ejemplo, le preguntábamos si había sido en Chile, si había sido en el norte, en el sur, y como que me acuerdo que era como que pensamos que había sido como en Valparaíso, una cosa así, o en el Quisco, como en las playas del centro. Eh, y a veces cuando preguntábamos por Dios o por el cielo, por esas cosas como medias místicas, el vaso se daba vuelta, se movía en círculo y no nos quería responder. Y de repente cambiaba de persona, como que sin que nosotros nos despidiéramos ni nada, cambiaba de persona y eh, nos dábamos cuenta que era otra persona porque nos decía otro nombre. Sin que nosotros preguntamos nada, nada nos decía otro nombre. Al principio nosotros como que pensamos que alguien movía el vaso. Entonces hicimos pruebas. Hicimos que alguien moviera el vaso con el dedo y nos dimos cuenta que a uno le costaba mucho mover el vaso con el dedo porque el suelo era rugoso, no era como una superficie lisa y tenía como líneas de las baldosas. Entonces era difícil que uno moviera el vaso con el dedo, pero cuando lo poníamos todos los dedos juntos y hacíamos preguntas, el vaso se movía súper rápido y súper fluido. La primera vez que jugamos nos costó caleta que el vaso se moviera. De hecho empezamos a jugar como a las 5 y se empezó a mover como a las 9 de la noche recién. Pero después las otras veces que jugábamos el mismo grupo se movía rápido, se empezaba a mover al tiro. Eh, Jugamos como 4 veces, o sea, como en 4 días diferentes. Y me acuerdo que una vez tratamos de jugar en una plazoleta, estábamos saliendo de un carrete y le contamos a unos amigos que no pertenecían al grupo con el que jugábamos que habíamos jugado y que se había movido el vaso y no nos creyeron. Entonces dijimos, ya, filo, mira, juguemos acá. Y nos pusimos a jugar en una banquita. Pusimos solo sí y no, nos pusimos todo el abecedario. Nos pusimos en una banquita la banca estaba súper rota, no era una superficie lisa, era súper difícil que un vaso de plástico más encima se moviera. Y nos pusimos ahí, pusimos los deditos, preguntamos y la cuestión se movió al tiro y como que saltó. Y después de eso dejamos de jugar. Esa fue la última vez que jugamos. Y a nosotros se nos ocurrió la idea de jugar
bueno, en realidad fue a mi hermano, yo no, como que no quería mucho al principio, se nos ocurrió la idea porque mi mamá nos contaba que cuando chica ella con sus amigos jugó una vez a la Ouija, bueno, jugaron varias veces en verdad, y que le funcionaba, pues nos dijo que se le movía el vaso y que hacían preguntas y que una vez con el grupo de amigos que jugaron, como a los 14 años parece que fue, preguntaron quién iba a ser el primero de ese grupo que se iba a morir y nombró a dos personas. Y esas dos personas se murieron jóvenes. La primera era una compañera de mi mamá y se murió en la ducha, se cayó en la ducha como a los 19 años. Y el segundo se murió en un accidente de caballo, parece. Entonces como que por eso nos entró la curiosidad por jugar, para ver si funcionaba en verdad. Aunque nunca se nos ocurrió preguntar esas cosas tan estúpidas. De hecho, cuando alguien quería preguntar algo así, como que yo los paraba, porque no, en verdad no tenía como interés de preguntar esas cosas. Pero la verdad es que funciona. Yo sé que es difícil de creer, de hecho, si a mí me lo cuentan, yo no creería que funciona, pero a nosotros se nos movió el vaso. No sé si habrán sido espíritus o como la energía de nosotros mismos que la movió, pero la verdad es que se mueve y se mueve fuerte, no como si alguien lo estuviese moviendo.